ahora lo que vamos a hacer es tomar las medidas a nuestro modelo. ¿Listo? Aquí tengo a esta señorita que me va a ayudar. Entonces, lo primero que hago es colocar una cinta o me ayudo con un elástico y coloco en la cintura de mi clienta esa cintica. Eso me va a ayudar a definir la cintura. Recuerden que la medida de cintura debe tomarse, la guía siempre será, nunca será el ombligo, aclaro eso. La guía siempre va a ser en la terminación de la costilla, entre la costilla y el inicio de la cadera. La mitad entre ese espacio va a ser mi toma de cintura. Aquí, como es el maniquí, pues es donde se requiera, pero esa es la manera correcta. Entonces, ya teniendo clara cuál es nuestra medida, siempre por un costado de mi cliente, voy a tomar la medida, nunca lo voy a tomar de frente. ¿Listo? Entonces, estando por el costado, voy a tomar la medida de cintura, sin apretar, sin dejarlo demasiado flojito, a donde nos da. Esta niña tiene 56 de cintura, 56 centímetros. Ahora vamos a medir la cadera. Voy a colocarla así de lado para explicar la cadera. La cadera se toma por la parte más prominente del glúteo. ¿Listo? No es que por arriba, que por abajo, no. Por la parte más sobresaliente, esa parte que se nota más del glúteo, por ahí tomamos nuestra medida de cadera. Entonces, estando con mi clienta, yo estoy hacia un lado, vamos a tomar la medida de cadera. Aquí se me dificulta un poco porque el metro se resbala. Aquí toca venir. Y debe quedar completamente horizontal, no me puede quedar un lado más arriba, un lado más abajo, debe quedar completamente horizontal. Aquí ella tiene 87 en cadera, me voy a atrever a colocarlo en 86, tiene 86 de cadera, cadera 86. Tomamos la altura de cadera, que la tomamos por el costado. La tomamos por el costado hasta la parte más prominente de mi glúteo. Desde la cintura hasta la parte más prominente de mi glúteo. Ella tiene 14 centímetros de altura de cadera. Tiene 14 centímetros. Altura de cadera 14. Para el panty necesitamos otras medidas que son muy importantes para que nuestro panty nos quede muy bien. Y estas medidas son las siguientes. Vamos a tomar largo de tiro total, tiro delantero y tiro posterior. Para el tiro delantero vamos a tomarlo desde la cintura hasta la parte más prominente de la vagina. En este caso tiene 20 centímetros. Este sería el tiro delantero, serían 20 centímetros. Para el tiro espalda, tomamos desde mi medida, desde mi guía de cintura, hasta la parte más baja de la entrepierna. O sea, no es que van a ir hasta allá, no. Aquí hasta la parte, casi que donde termina donde está el nacimiento del glúteo. Para el tiro posterior lo tomamos desde la cintura hasta la parte que se une con el nacimiento del glúteo, hasta esta parte. En este caso son 28 centímetros. Tiro posterior, 28 centímetros. Y ahora vamos a realizar la toma de medida del tiro total.
Aquí, con mucho respeto, ustedes le piden a su cliente que abra un poco las piernas porque necesitan pasar la cinta métrica por su zona vaginal. Entonces, desde la cintura, ¿cierto? Aquí también tienen que pedirle la ayuda a su cliente para que le sostengan esta parte del tiro. Hasta la cintura posterior. ¿Listo? Ahí creo que se alcanza a ver. Hasta la cintura posterior. En este caso serían 60 centímetros. Entonces, tiro total 60 centímetros. Estas medidas que acabo de tomar son las medidas para hacerle un panty a mi modelo. ¿Listo? Ustedes tienen que realizar el ejercicio para tomarse las medidas y poder hacer el panty con sus medidas o las medidas de su cliente. Entonces ahora vamos a proceder a realizar el patrón de este panty para luego cortarlo y hacer el ensamble. Entonces, no te muevas porque continuamos con nuestro proceso de patronaje del panty señorial. Bueno, mis creativas, entonces, en estos momentos vamos a estar realizando el panty básico, el patrón, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos panty básico. O señorial. Listo. Este es el que vamos a realizar hoy. Pero antes que nada, lo más importante para esto es las medidas. Decíamos que en cintura tenemos una cintura de 58, ¿cierto? Cintura, cadera, altura de cadera, tiro delantero, tiro posterior y tiro total. Entonces, ya teniendo claras nuestras medidas, decimos que en cintura tenemos 56 centímetros, en cadera tenemos 86, altura de cadera tenemos 14, tiro delantero 20 centímetros y tiro de espalda 28 centímetros y 60 centímetros para tiro posterior. Entonces ya tenemos ahí nuestras medidas, pero nosotros no vamos a trabajar con esas medidas así, ¿cierto? La medida de cintura la vamos a trabajar con la cuarta, es decir, que esto lo vamos a dividir entre 4, ¿cierto? La cadera, estamos trabajando con material que tiene elongación, material que estira, debemos reducirle el 20% por elongación de tela. Me preguntarán, ¿por qué solamente a la cadera le reducimos el 20% por elongación de tela y a la cintura no se le hace reducción? Recuerden que la parte más prominente es la cadera y si le hacemos reducción a la cintura, seguramente al momento que ese panty nos esté subiendo, pues va a ser un poco incómodo. Entonces, razón por la cual no le hacemos reducción a la cintura. A las medidas verticales, como lo son la altura de cadera, tiro delantero, tiro posterior y tiro total, a esas medidas no le vamos a hacer reducción de cadera, ni las vamos a dividir, ni las vamos a nada. Esas medidas trabajamos con ellas así como están. Para sacar mi entrepierna, aquí tienen que tener mucho cuidado. Aquí tenemos un tiro total de 60, ¿cierto? Y para sacar la medida de la entrepierna, el largo de mi entrepierna, yo voy a sumar el tiro delantero más el tiro posterior, serían 48 centímetros, ¿cierto? Porque serían tiro delantero 20, más 28 centímetros del tiro posterior,
para 48. ¿Listo? Y menos 60 de tiro total me da una entrepierna de 12 centímetros, que es una entrepierna, que es lo normal en una entrepierna. Entonces por aquí voy a colocar largo de entrepierna 12 centímetros. Ahí nos ha quedado. Vamos a calcular el porcentaje de elongación de la cadera, que sería entonces, decimos 82 menos el 20%, serían 65.5. Entre 4 serían 16.4. Lo aproximamos, voy a verificar bien esta medida, 82 por el 20%, sí, 16.4. Entonces serían 82 menos 16.4 igual 65.6 entre 4, 16.4. Entonces, ¿qué hice acá? Tomé la medida de cadera 82 menos el 20%, serían 65.4. Y voy a colocarlo acá, serían 65, esto aquí serían 65.4. Entre 4 para 16.4. Esta va a ser la medida con la que vamos a trabajar. Aquí no me alcanzó, 16.4. Y tomamos cintura, tenemos 56 entre 4, da 14 centímetros. Listo. Esas son las medidas con las que vamos a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, yo siempre les he indicado que a mí me gusta trabajar, nunca trabajo como con al borde de la tela, siempre procuro hacer un ángulo recto y a partir de ahí empezar a trabajar. Y aquí yo quiero primero antes verificar cuánto tenemos acá. De aquí 20, necesitamos de tiro delantero 20, listo, aquí nos da perfecto. Entonces yo siempre realizo una escuadra para poder trabajar mi patrón. A mí siempre me gusta trabajar así, pues me enseñaron de esa manera y las buenas enseñanzas siempre quedan. Entonces, realizando una escuadra vamos a marcar, lo primero que vamos a marcar es el tiro delantero. De tiro delantero tenemos 20 centímetros. Mido desde mi vértice, vamos a colocar este como vértice 1. Desde el vértice 1 voy a medir hacia abajo. Voy a medir los 20 centímetros de tiro delantero. 20 centímetros de tiro delantero. ¿Listo? Ahora vamos a marcar la altura de cadera. Altura de cadera son, aquí están los 20, altura de cadera son, tenemos 14 centímetros. Marco los 14 centímetros de altura de cadera. Simplemente he realizado marquitas. Desde el vértice 1 a la derecha voy a marcar la medida de cintura. Pero aquí tengan mucha atención con esta medida de cintura. En el trazo del panty, la medida de cintura al delantero le vamos a reducir 1 centímetro. Y ese centímetro que se le quita al delantero en cintura se lo sumamos en la cintura del posterior. De igual manera lo vamos a hacer en la medida de contorno de cadera. Le restamos 1 centímetro para el delantero y al posterior le sumamos 1 centímetro. Entonces, como al delantero le restamos 1 centímetro y estamos trabajando acá con la cuarta parte, recuerden que son 14 centímetros y le quitan 1, serían 13 centímetros, sería mi cintura, 13 centímetros. Y ahora, sobre mi línea de altura de cadera la voy a prolongar haciendo escuadra. Escuadrando, esta regla T me sirve mucho porque con ella acá hago escuadra. Escuadro.
Y voy a marcar, voy a prolongar esta línea con la medida de contorno de cadera menos 1 centímetro. De contorno de cadera tenemos 16.4 menos 1 centímetro serían 15.4. Entonces aquí los marco. Prolongo mi línea hasta los 15.4. Listo. Ahora vamos a unir desde la línea de cintura hasta la línea de cadera. Vamos a unir en línea recta estos dos puntos. Listo. Y ahora vamos a hacer el ancho de la entrepierna. Normalmente para un pantalón, para un panty básico, se trabajan 4 centímetros. En este caso, yo simplemente voy a darle 3 centímetros porque este viene siendo como una talla XS. Entonces yo acá le voy a darle solo 3 centímetros. Ustedes pueden darle 3, 3.5 hasta 4. Lo pueden hacer y les queda muy bien. Entonces aquí ya he marcado la entrepierna, ¿cierto? El ancho de la entrepierna. Y ahora voy a ubicar la mitad en este punto. Los 15.4 serían 7.5, 7 por aquí más o menos es la mitad. Y con la ayuda del curvígrafo que vamos a estar utilizando, voy a unir este punto con este, pero aquí me quedaría muy encima. Voy a hallar la mitad acá de este punto también, serían 7,5, 7.7 por acá. Aquí ubico la mitad de este punto en este punto y voy a trazar con la ayuda del curvígrafo. Trazo aquí de esta manera. Trazo acá y aquí y así nos quedaría nuestro patrón básico. Pero si ustedes lo ven, queda como muy cerrado. Si este fuera para un boxer, lo pueden manejar así, pero vamos a hacerle una pequeña modificación a este patrón. En la mitad que hallé acá, ¿cierto? Vamos a subirle 1 centímetro. Puede ser entre 1 centímetro y centímetro y medio. Yo voy a subirle solo 1 centímetro. Aquí subo 1 centímetro. Y voy a traer con la curva de esta manera, aquí. Aquí, y le estoy dando, lo estoy revocando más, y luego traigo mi curva de esta manera acá, aquí, estoy generando continuidad en esa curva. Listo. Entonces esta partecita de aquí desaparece. Si voy a hacer un panty más cerrado, un tipo boxer, lo puedo manejar así. Pero en este caso, que es un panty clásico, lo manejamos de esta manera. Listo. Entonces, repasemos. Hice un ángulo, ¿cierto? Un ángulo recto, un ángulo de 90 grados y marqué el punto 1. Y desde este ángulo hacia abajo, marqué altura de cadera. Y marqué de aquí hacia acá, tiro delantero. Luego, desde el vértice 1 hacia la derecha, marqué cuarta de cintura menos 1 centímetro para el delantero. Para hallar la cadera, prolongué mi línea de altura de cadera, donde me dio la altura de cadera, y hacia la derecha marqué cuarta de cadera menos 1 centímetro. Uní los puntos, ¿cierto? Uní cintura con cadera y para marcar mi entrepierna, marqué una entrepierna de 3 centímetros, pero recuerda que ustedes pueden marcar hasta 4 centímetros en entrepierna. ¿Listo? Y
Luego hallé la mitad en mi línea de cadera, luego volví, hallé la mitad y tracé en curvas y voy a hacer un panty tipo boxer, o en esa mitad que me dio subí 1 centímetro, aquí subí 1 centímetro y con mi curvígrafo, con mi curva para panty, tracé de esta manera y luego generé continuidad en la curva y realicé la curva. Esto lo vamos a cortar para realizar la comprobación. Este es el delantero, debemos cortarlos al igual que el posterior. Ahora vamos a realizar el posterior. Perfecto. Entonces, para hacer el posterior, hacemos lo mismo, hacemos nuestro vértice acá del ángulo. Siempre me apoyo mucho en una escuadra. Podríamos utilizar aquí los bordes de la cartulina, pero muchas veces vienen irregulares y prefiero tener la certeza de que está bien. Aquí prolongo la línea. Listo. Entonces, desde mi vértice 1 hacia abajo vamos a marcar la medida de tiro posterior. Listo, aquí estamos trabajando el posterior. Tiro posterior tiene 28 centímetros. Marcamos los 28 centímetros hacia abajo. Marco los 28 centímetros. Aquí me dan los 28. Listo. Y marcamos la altura de cadera. La altura de cadera no varía para ninguno de los dos, o sea, es la misma. 14 centímetros. Ahí la tenemos. Ahora vamos a marcar mi cintura, que mi cintura la marco desde el vértice 1 hacia la derecha. De cintura tenemos 14 centímetros. Pero recuerdan que en el delantero le quitamos 1 y se lo tenemos que sumar al posterior. Entonces cintura sería 15 centímetros. Marco por acá, 14 más 1 centímetro, 15 centímetros. En cadera hacemos lo mismo. En el delantero quitamos 1 centímetro en cadera, pero lo recuperamos en el posterior. Simplemente vengo acá y prolongo, que tenemos de cadera 16.4 más 1 serían 17.4 y prolongué por la línea de cadera, ¿cierto? 1 aquí con línea recta, estos 2 puntos. Listo. Y ahora vamos a marcar la entrepierna. El refuerzo para entrepierna en el posterior siempre será un poco más grande. En el delantero dejé 3 centímetros, recuerdan que pueden dejar hasta 4. En el posterior voy a dejar 5 centímetros. Y marco. Pero aquí debemos bajar 1 centímetro para hacer el ajuste anatómico de la entrepierna. Entonces aquí bajo 1 centímetro. Y con mi curvígrafo vengo suavemente y realizo esta curva de esta manera. Y ahí le doy la forma a mi entrepierna. Entonces aquí bajé el centímetro y ahora ese centímetro lo voy a unir en recta con la línea de altura de cadera. Simplemente unirlo en recta. Listo. Y así nos ha quedado nuestro posterior. Pero necesitamos hacerle otro ajuste. Ese ajuste que le vamos a hacer, se lo vamos a hacer en la cintura para que este pantalón no se trepe, no se note
cuando uno se lo coloque, que de pronto se salga en la parte de atrás, que se ve muy feo eso. Entonces yo voy a bajarle 1,5 centímetros, de 1 a 1,5 centímetros. Vamos a bajarle 1,5 centímetros, que sería lo máximo. Y con una curva muy suave, muy suave, aquí está recto, vamos a pasar una curva muy suavecita, de esta manera. Ella aquí solita nos va dando, ahí, perfecto. Con esta curva muy suave, vamos a trabajar este posterior. Ahora simplemente esto desaparece, vamos a cortarlo y a cortarlo en tela para realizar el panty. La entrepierna. La entrepierna decíamos que teníamos una entrepierna de 12 centímetros, un largo de entrepierna. Por aquí voy a marcar mi ángulo. Aquí realizo mi ángulo recto y el punto 1, ¿cierto? De mi ángulo. Entonces esta entrepierna tiene 12 centímetros de largo. Los marco por aquí. Y esta parte superior va a ser mi entrepierna posterior. Entonces en la entrepierna posterior dejamos 5 centímetros. Marco esos 5 centímetros. Y esta sería mi entrepierna delantera, marco 3 centímetros y prolongo esa línea. ¿Listo? Ahora, en la entrepierna posterior le hice un ajuste anatómico. Ese ajuste se lo realizo también en mi refuerzo de entrepierna. Bajo 1 centímetro y con una curva suave. Y acá realizamos esta curva suave. Uno es como si diera continuidad. Listo. Y aquí, con una curva suave, entramos a unir estos dos puntos. Entonces esta pieza sale al doblez, al igual que acá en nuestro panty básico, ¿cierto? En el posterior, decimos que este es el posterior. Y que esto lo debemos cortar por una vez. ¿Listo? Así tenemos nuestros patrones listos para cortar y empezar a confeccionar nuestro panty. Recuerda que el video te queda grabado, puedes verlo todas las veces que requieras para realizar tu trazo. Ahora vamos a confeccionar el panty.